Ya, chiquillos, buenas tardes. Bienvenidos a la clase de lenguaje y comunicación, la última clase que tienen en el día, ¿cierto? Ya, entonces, a ver, Damián, dime. Ay, que están limpiando mi casa, así que voy a tener que estar en la clase de mi pieza. Ah, ya, ni un problema. Yo estoy en mi pieza. Estoy desde mi pieza porque en mi casa también estamos todos en clase en este momento. Hasta mi hija chica. Así que empezamos. Voy a compartir pantalla y ustedes me hacen así si se ve ya. ¿Se ve? ¿Sí? Ya, muchas gracias. Entonces, empezamos. Hoy día es clase de lenguaje y comunicación, quinto básico 2021, clase número 5 y 25 de marzo, como les dije. Normas de convivencia de la clase, obviamente mantener el micrófono en silencio, levantar la mano para participar, hacer su mayor esfuerzo y poner atención. La idea es que participen. Si se equivocan, no importa, ¿ya? Porque esa es la idea de aprender, ¿ya? Y si les da vergüenza participar con micrófono, pueden participar a través del chat. O sea, se tiene que escribir algo con la actividad, pero yo se las voy a mandar apenas termine la clase. Entonces, si no alcanzan a escribir, no importa, porque yo terminando la clase de lenguaje, yo les mando todo al tiro, ¿ya? A los correos electrónicos para que lo compartan por WhatsApp, por todos lados, ¿ya? Así que no se preocupen por eso. Ya la idea es que participen y pongan atención. Ay, me había olvidado que le había puesto animación. Actividad. Entonces, el propósito de hoy día es analizar aspectos relevantes en una adaptación de un cuento clásico para profundizar la comprensión. O sea, se ve como enredado el objetivo, pero no lo es. Vamos a comprender un cuento. ¿Ya? Esa es la idea. Pero antes, previamente, la clase anterior, que fue presencial, se trabajó la guía de mitos y leyendas número 2. ¿Ya? En esta guía yo se las mandé a ustedes, ¿cierto? Para que también la trabajaran en casa. Y trabajamos con los niños que asistieron esta guía. Y aplicamos lo aprendido acerca de las características de los mitos y las leyendas. Y yo les dije que hoy día iba como a revisar o más o menos orientar para saber si sus respuestas fueron correctas. Los que me la mandaron igual, yo se las voy a revisar, pero ténganme paciencia porque tengo que revisar muchas cosas, ¿ya? Igual yo les voy a mandar si hay algún problema. Ya, Martina, voy a conseguirme entonces tu correo electrónico, si es que no te llegó, ¿ya? Dice, respondieron en su cuaderno las preguntas de la creación del mundo, que era un mito mapuche, ¿cierto? Y les preguntaron lo mismo que era en la guía número 1, cuál era el fenómeno natural que se intenta explicar. Entonces se supone que ustedes respondieron que era la creación del mundo, que era como lo mismo que el nombre, ¿cierto? ¿Y qué dice? ¿Qué características tienen los personajes? Ustedes ahí tenían que decir que era acerca de los seres, que eran seres fantásticos algunos, ¿cierto? Que otros era, que este era un espíritu súper poderoso, que no podemos imaginar que era un dios. Violeta, ¿quieres decirnos algo? Tía, mi consulta es para saber si usted recibió mi tarea. Sí, sí, las he recibido todas, se las respondo, usted sabe, apenas yo pueda, le respondo, ¿ya? Mi tarea está hecha en Power. Ya, sí, yo he recibido todas las tareas, pero no las he revisado todavía, ¿ya? Por si acaso. ¿Ya? Ya, y tenían que responder también las características de los personajes, eso que les dije que eran un dioses, ¿cierto? Y que el dios creó a través de, creó un hombre, ¿cierto? Este hombre a su vez creaba otras cosas, también de una estrella creó una mujer, así sucesivamente. Y la otra pregunta era, ¿cuál era el evento exagerado o creativo? Era obviamente esto, ¿cierto? De que una persona que al tocar, por ejemplo, la hierba se transformó en selva y todavía muchas cosas exageradas que se intentaban explicar a través de la creación de este mundo. Y nombrar 3 características del mito, que ustedes ahí tenían muchas, ¿cierto? Que se traspasa de generación en generación, que es anónimo, pero en este caso no es tan anónimo porque es una adaptación, ¿cierto?
que habla acerca de hechos sobrenaturales, ¿cierto? Que no sabemos cuándo ocurrieron, porque era un tiempo remoto, etc. Eso era al menos la parte de los mitos. Y en la leyenda, era la leyenda del Pehuen, donde tuvieron que responder qué personajes aparecían en la leyenda, que estaba como muy explícito, ¿cierto? Que era llegar y copiar, digamos. ¿Ya? ¿Cuáles eran los elementos fantásticos? Que era la aparición, ¿cierto? De este dios a través de este viejo, ¿cierto? Que apareció. Y cuál es el lugar de los hechos que uno podía inferir que era en el sur de Chile, porque era una leyenda mapuche. Ya voy a copiar, pero un poquito, que voy a copiar el correo de la... Ya. Y otra pregunta era, ¿qué se quiso explicar en la leyenda? ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos que con la leyenda siempre era por algo? Y siempre se quería explicar algo. Y en este caso era el tiempo de hambruna de los mapuches y se explicó cómo ellos lograron entender que el fruto que ellos no comían era comestible, ¿cierto? Y los sacó de la hambruna. Eso es más o menos lo que es la guía, ¿ya? Y los que me la mandaron les pido paciencia, ¿ya? Para ir revisando de a poquito. Y ahora quiero que miren esta imagen. Blancanieves y los 7 enanitos. Un cuento clásico. ¿Quién es el personaje central de la imagen? ¿Quién me puede ayudar? De los que están aquí, ¿quién me puede decir quién es el personaje que aparece en la imagen? Martín, ya dime. Blancanieves, pues. Ya, ¿y cómo es Blancanieves? Descríbela. Tiene un vestido, tiene un moñito acá y tiene pelo negro. ¿Y de qué color es su piel? Como ¿Blanca? clara. ¿Cierto? Sí, blanca, ¿cierto? El color de su piel es blanca, ¿cierto? Y se ve como joven, ¿o no? Sí, ¿cierto? Se ve joven. Muy bien, Martín. Ahora, ¿qué hicieron ustedes para identificar las características de este personaje? ¿Cómo ustedes logran, solo mirando, identificar qué características tiene este personaje? Emilia. ¿O no quieres hablar, Emilia? ¿Levantaste la mano sin querer? ¿Sí o no? Ahí está. ¿No? ¿No quieres? Dime así. No. Me equivoqué. Ya. ¿Quién quiere hablar? Espera, el Cristóbal. Ya, Cristóbal, espérame que te tengo que buscar. Va, nice. Cristóbal. Uy. Espérenme, chiquillos, que tengo que dejar entrar a los que están afuera. Cristóbal, no bajes la mano porque no te veo. Ahí está, ya, Cristóbal, perdón. Ya, ahí te vi. Ya, ahora sí. Ya llegué. ¿Cómo hiciste para identificar las cualidades y características de este personaje? A ver, ¿cómo decirlo? Viendo porque ella se ve ya así como el personaje principal, porque la rodean los duendes, o sea, Los enanitos. Ya, vienen los pajaritos hacia ella, los duendes. ya. Entonces, por eso creo que ella fue la personaje principal y también porque es la más destacable. Ah, ya. ¿Y cómo crees tú que se siente el ambiente? ¿Qué ambiente es? ¿Qué lugar es? Es un ambiente ¿Es un bosque? ¿Es una como playa? medieval. Ya, como antiguo, ¿cierto? Por Sí, lo que se ve. Por la vestimenta lo sí. podemos sacar, por el pozo que está al fondo, ¿cierto? Porque Ujú, ahora no creo que se use mucho el pozo, sí, ¿cierto? no se Ahora, usa mucho. levanten la mano los que conocen esta historia. A lo mejor no han visto la película, pero conocen. Varios, ¿cierto? Que conocen esta historia, que dicen, ah, ya, si yo sé al tiro que esta es Blancanieves. Yo la miro y digo, ah, sí sé. Aunque no haya visto la película, aunque no sepa nada de ella. Ya. Entonces, uno siempre tiene como conocimientos previos, ¿cierto? A lo que voy a ver solamente con ver la imagen.
¿Ya? Y con el título, Blancanieves y los 7 enanitos. Yo ahí digo, ya, conocimientos previos de una muchacha que es una joven, ¿cierto? Que es princesa, porque sabemos que es princesa, ¿ya? Y todo el tema, ¿cierto? Tenemos conocimientos previos. Ahora miren, ¿qué tiene que ver Blancanieves con este caballero? Pepe Pelayo, nacido en 1952 en Cuba. El autor y el contexto. Bueno, esto sabemos que Pepe Pelayo es un comediante, espérenme un poquito que voy a achicar esto para poder leer, que es un comediante y escritor cubano, ¿cierto? Le fascina el humor, la creación, la lectura, y eso lo llevó, ¿cierto?, a trabajar en literatura y a convertirse en un fenómeno. Yo creo que varios han leído libros de Pepe Pelayo. Actualmente dicta talleres, seminarios y charlas y ha obtenido varios premios internacionales. Ahí salen algunos de sus textos, de sus libros. ¿Y qué podemos hablar sobre el contexto de Blancanieves? Es un cuento de hadas muy antiguo, muy antiguo. Fue dado a conocer por los hermanos Grimm en el siglo XVIII. En él se relata a grandes rasgos y de manera dramática la pugna entre una dulce niña y su madrastra, quien siente envidia de su belleza. Ustedes saben que se han hecho muchas versiones de Blancanieves. Desde ese entonces se han creado un sinfín de versiones, tanto en la literatura como en el cine, lo que le mantiene la mayoría de los personajes y las principales acciones de la historia. Entonces podemos decir que es una película y una historia conocida. Ya, entonces, ¿qué el Pepe Pelayo que tiene que ver con esto? Que él dijo, esta historia es conocida, pero esta historia hay que actualizarla. Y es ahí cuando nació Blancanieves y los 7 enanitos de Pepe Pelayo. Y es ahí donde vamos a comenzar a leer, ¿ya? Voy a achicar de nuevo esto para leer, ir leyendo. Dice, todos con atención y me van siguiendo. Érase una vez una reina sentada ante una gran ventana bordando un pañuelo y contemplando de tanto en tanto cómo caía la nieve. La soberana era tan dulce, pero tan dulce, que si hubiera tenido nietos, estos hubiesen sido diabéticos. Una vez se distrajo y se pinchó un dedo con la aguja. El chorro de sangre llegó hasta la nieve que estaba depositada en la ventana. ¡Oh!, exclamó. ¡Cuán grande sería mi dicha si hubiese algún día una niña blanca como la nieve, con labios rojos como la sangre y cabellos tan negros como el ébano del marco de la ventana! Al poco tiempo fue complacida por las hadas, que habían escuchado su ruego. Sin embargo, hubo una pequeña confusión. La niña nació negra como el ébano, de labios blancos como la nieve, de pelo rojo como la sangre. A la soberana le pareció genial de todas maneras y la bautizó con el nombre de Blancanieves. Nadie sabía por qué. Ahí está. Blancanieves. Luego, dicen, 15 años después, la reina falleció por la infección de la herida del dedo que se había hecho en aquella ocasión. Entonces el rey desconsolado se casó al día siguiente con la solterona princesa de un reino vecino. La madrastra de Blancanieves era tan tonta como malvada. Era tan tonta, que rompía los jarrones para limpiarlos por dentro con más comodidad. Era tan tonta, pero tan tonta, que se entretenía en inventar una pasta de dientes con sabor a ajo. Así de malvada era también. Se pasaba horas y horas viendo televisión. Incluso tenía un pequeño computador mágico, portátil, al que le preguntaba cada cierto tiempo que era la más fiel telespectadora del reino. Cuando lo hizo después de la boda, el computador le dijo con voz metálica: ser tu hijastra, la más fiel telespectadora, ser tu hijastra. Gracias por preferir este software. La nueva reina se molestó mucho y solo para asustarla, según ella, corrió detrás de la niña por todo el palacio, insultándola con un cuchillo en la mano. En vista de la mala onda que había, Blancanieves huyó hacia el bosque.
Ahora, preguntas durante la lectura. ¿Qué significa que el computador tenga voz metálica? ¿Alguien sabe? ¿Qué significa que el computador tenga voz metálica? ¿Damián? Ay, Damián, se me corrió. Creo que tuviste una voz robótica. Como robótica, ¿cierto? Muy bien, ¿sí? Ahora dice, ¿a qué se refiere el autor con el término mala onda? ¿Qué significa que sea mala onda? Violeta. Tía, mi compañera quería hablar. ¿Ya? ¿Qué significa que sea mala onda? ¿Saben o no? Que como que no era muy enojona, algo así. Sí, ¿cierto? Como mala leche, como decimos nosotros acá en Chile también, ¿cierto? Ah, ¿y qué es lo más divertido del enunciado? De este enunciado, dice. ¿Qué fue como lo más chistoso, digamos, del párrafo que acabo de leer? ¿Alguien puede decirme? ¿O no hay nada que le haya causado gracia a ustedes todavía? ¿No? Ya, sigamos entonces. Ups, espérense, que aquí no voy a ver, así que voy a achicarlos a ustedes. Dice así. La niña se extravió como sucede muchas veces en los cuentos, y así estuvo perdida hasta que encontró a unos enanitos. Blancanieves se asombró al verlos porque eran tan bajitos, pero tan bajitos, que cuando se subían los calcetines no veían nada. Realmente eran tan bajitos, pero tan bajitos, que cuando se hacían lustrar las botas, les teñían el pelo. Pero por suerte los enanitos la recibieron amablemente. Incluso la invitaron a su casa, que era tan chica, pero tan chica, que cuando entraba el sol, uno de ellos tenía que salir. Era tan chica esa casa que no cabía ni la menor suciedad. Por eso tuvieron que agrandarla con rapidez para Blancanieves. Los enanos pensaban que al fin habían encontrado a alguien que les leyera libros de cuentos por las noches antes de dormir, pero no sabían lo lejos que estaban de lograr sus sueños, porque ella solo deseaba ver televisión. Blancanieves trató de llevarse bien con todos, pero su preferido era el séptimo por orden de tamaño, que era tan chico, pero tan chico, que sus compañeros le decían el enano. A ese lo convenció para que compraran un televisor de pantalla plana de 40 pulgadas y sonido estereofónico. Los enanos nunca habían querido tener uno, pero tanto insistió Blancanieves que al más chico de ellos lo compró, a pesar de la negativa de los demás. Ahí está el televisor de 20 pulgadas, o sea, de 40 pulgadas. Sigamos. La niña fue más feliz que nunca. Comía, se lavaba los dientes, se vestía, se dormía y hacía sus necesidades fisiológicas delante del aparato. Pero eso sí, solo veía programas de alto rating, como los concursos, reality show, misceláneos, etc. Pasaron los días hasta que la madrastra supo por internet que Blancanieves seguía siendo la más fiel telespectadora. Entonces urdió un plan para eliminarla. Se disfrazó de promotora de una empresa de frutas y llegó. Ofreció manzanas envenenadas a la casa de los enanitos. La niña no quiso abrirle porque estaba concentrada en una teleserie. La reina se molestó y por la ventana lanzó con todas sus fuerzas una manzana envenenada con cianuro. La fruta le dio entre ceja y ceja a la niña, dejándola muerta al instante. Un olor a almendras amargas invadió el lugar. Bueno, ahí se te dan cuenta, yo creo que si pusieron atención, yo encontré que este dibujo tenía un error. ¿Alguien sabe por qué hay un error en el dibujo de acuerdo a lo que yo leí? A ver, Martín. Porque la manzana no le está pegando como usted leyó. Le llegó acá, ¿cierto? Sí, y acá le está pegando acá. Claro, ¿cierto? Ay, perdón que se me mueve. Llegó entre, ¿cierto? Ceja y ceja, ya llegó aquí.
Dice acá, después de reír y brindar con champaña por librarse del televisor, los enanitos lloraron varias horas seguidas. Al otro día organizaron un glamoroso funeral, como se lo merecía Blancanieves. Invitaron a todos los artistas, animadores y modelos de televisión, pero como ninguno asistió, todos tuvieron que invitar con urgencia a todas las hadas, los gnomos, los elfos y unicornios que conocían, incluyendo a un yeti recién avecindado en la zona. Por supuesto, el funeral fue un fracaso, algo así como un programa de televisión de buena calidad, pero de baja sintonía. Sin embargo, cuando llegó el momento de enterrar a la pobre niña, todo cambió de repente. Al cementerio llegó un príncipe muy conocido como protagonista de teleseries. El espectáculo fue maravilloso. Una alfombra roja se desenrolló a sus pies. Todo se cubrió de brillos y lentejuelas. Se escucharon fanfarrias y la luz de un reflector iluminó su camino hacia el ataúd. Este príncipe, ahí está el príncipe con la princesa. El hermoso príncipe se volvió loco de amor cuando vio a Blancanieves. Por suerte, entre los presentes había un psiquiatra, quien le aplicó sus conocimientos terapéuticos. Al salir el príncipe de su estado traumático, logró darle un beso en la boca a su adorada. En medio de la música cebollenta que se escuchó y la ovación de los presentes, el hechizo se rompió. La negra Blancanieves, con sus labios blancos y su pelo rojo, al despertar y ver al príncipe, para variar, también se enamoró. Por otro encantamiento desconocido comenzó a funcionar, el príncipe se convirtió en sapo. Ay. Pregunta, ¿a qué se refiere el autor con música cebollenta? ¿Quién sabe qué significa música cebollenta? ¿Alguien sabe? A ver, voy a ver el chat que algunos están contestando. ¿Quién sabe? Si no, no me quieren contestar por aquí, contéstenme por el chat. ¿Qué significa música cebollenta? Que era una música triste, ¿cierto? Esa típica música de amor, así que, ay, muy romántica, ¿cierto? Con esa situación, ¿cómo crees que se concretará? ¿Qué crees que concretarán su amor? ¿Se casarán? ¿Quién cree que se casan, como todas las historias de amor? ¿O no se casarán? Veamos qué pasa. Dice así. Blancanieves no lo pensó dos veces. Rápidamente besó al príncipe en la boca también, y el maleficio se deshizo. Pero no contaban con otro embrujo. Ella se volvería rana al instante. Así estuvieron toda la tarde. Un beso, el de sapo, un beso, ella de rana, un beso, el de sapo, un beso, ella de rana, hasta que los enanitos se le agotó la paciencia y los detuvieron. Entonces los enamorados tomaron una decisión. Se casarían de todas maneras, porque de esa forma deberían terminar los pésimos programas de televisión que se respeten. Así, alternándose como humanos y animales, la bella princesa rana y el hermoso príncipe sapo se unieron en matrimonio y fue la boda del año. Y fueron muy felices y tuvieron muchos renacuajos. Fin. Y ese es el cuento de Blancanieves y los 7 enanitos, versión Pepe Pelayo. Ahora, las preguntas que vienen a continuación hay que responderlas en el cuaderno, pero yo se las voy a mandar, así que no se apuren en escribir, pero las voy a ir comentando con ustedes, ¿ya? Cristóbal. Profesora, estoy teniendo una duda, pero no es de aquí. Dígame. Estoy pensando que en el libro de Mac, el microbio desconocido, estoy pensando que Mac es un pirigüín. Ah, yo también lo pensé en algún momento cuando leí el libro. Sí, ¿Sí? porque tienen como una cola así y tienen como pelitos.
Puede ser, pero no, era un microbio, ¿cierto? Sí, era muy Pero grande. era un microbio, sí, pero puede ser, tienes razón, Cristóbal. Puede. Preguntas. Después de leer, vas a desarrollar las siguientes actividades y luego de desarrollarlas, las van a compartir la próxima clase conmigo, obviamente, ¿cierto? Y dice localización de la información. ¿Qué quiere eso? Esto, cuando hablamos de localización de la información, es responder preguntas explícitas. ¿De qué se trata del cuento y quién es su personaje principal? Súper fácil, ¿cierto? Ya, Tía, la Damaris, mi compañera, tiene una consulta. dígame. No, de la pregunta que usted acaba de decir, ¿Mm? que de lo que se trata del cuento, ¿Ya? se trata de una princesa que ¿cómo se llama? Que, que, que se pierde en un bosque ¿Ya? porque estaba tratando de escapar por su madrastra, y después, ¿quién es el personaje principal? Es Blancanieves. Blancanieves, ¿cierto? Pero ahí ustedes tienen que redactar. Entonces se redacta acuérdense, con respuesta completa. Si yo les pregunto de qué se trata el cuento, ustedes me tendrían que responder. El cuento se trata de el personaje principal, Blancanieves, ¿cierto? Y ¿de qué se trata? De la historia, ¿cierto? De cómo ella, uniendo todo lo que dijo el autor, ¿cierto? Le va pasando toda esta serie de acontecimientos. Ahora, ¿en qué lugar sucede la historia? Describe uno de ellos. Aquí, ¿qué tienen que hacer? Buscar en el texto, ¿cierto? ¿Cuál es el lugar o varios lugares, pero ustedes tienen que describir solo uno, en que transcurre la historia? ¿Quién se acuerda de un lugar de la historia donde transcurre la historia? ¿Quién se acuerda que quiera participar? ¿Alguien sabe o no? ¿No se acuerdan de ningún lugar? A ver, espérense, que hay varios levantando la mano. Ay, a ver. Ya. ¿De quién se acuerda? Un lugar. Cuando iban a enterrar a la Blancanieves. Ya, un lugar. Ya, y ahí tienen que hacer describir todos los detalles de ese lugar. Ay, perdón, Martín, que te lo volví a activar sin querer. ¿Ya? Entonces, tienes que describir todo lo que ocurre en ese lugar. Y si ustedes se dan cuenta, ahí son preguntas explícitas. Ahora bien, ustedes tienen que pensar que esta lectura corresponde a una versión moderna del cuento tradicional, ¿ya? Generalmente los cuentos antiguos y los cuentos tradicionales tenían varias cosas que lo identificaban. Tenían una situación inicial y se han dado cuenta que todos los cuentos antiguos empiezan con érase una vez, había una vez, hace mucho tiempo, pero no dicen en qué época, ¿cierto? Que uno podría deducir que es en un tiempo remoto, ¿cierto? Porque generalmente así empiezan. Los personajes de estos cuentos siempre son príncipes, reyes, brujas, animales, ¿cierto? Y siempre, o héroes, ¿ya? Y siempre son o muy buenos o muy malos, ¿ya? Siempre son opuestos, el bien contra el mal. Siempre tienen pruebas que pasar, ¿ya? Y siempre personajes secundarios que los ayudan. Y los desenlaces, siempre en estas historias, los desenlaces siempre son felices. Siempre es, ¡ay! Pero vivieron felices para siempre. Se casaron y tuvieron muchos hijos. Esos son los cuentos tradicionales, ¿cierto? Que siempre hay un final feliz. Sigamos. Después van a tener que responder las características de Blancanieves, ¿ya? Si se parece a la versión tradicional y por qué. Entonces yo les dije que ustedes conocen la versión tradicional, la típica, ¿ya? ¿Y en qué cosas tiene de esa versión y qué cosas no tienen? Ahora ustedes tienen que pensar que esta Blancanieves de Pepe Pelayo incorporó elementos contemporáneos. Ejemplo, televisión de 40 pulgadas, computador, internet, un software, ¿cierto? Pasta de dientes. Son todas cosas que no habían en la antigüedad, hace muchos años atrás, en un tiempo muy remoto, ¿cierto? No existían esas cosas, ¿ya?
Ahora, otra cosa que es diferente es el lenguaje que ocupa el narrador. Usa expresiones humorísticas, ¿cierto? Es exagerado para hablar, ¿ya? Recurre a un vocabulario como más coloquial, más a la edad de ustedes, ¿cierto? ¿Qué más les puedo decir? Por ejemplo, cuando dice a la soberana le parecía genial de todas maneras. Ese lenguaje en los cuentos clásicos no se ocupa. Ya hace giros como lingüístico, por ejemplo, en vez de decir érase una vez en un mundo lejano, dice érase una vez una reina. Juega con las palabras, ¿ya? Describe a Blancanieves, obviamente, súper diferente a la imagen tradicional, ¿ya? Y también mezcla otros cuentos, no sé si se dieron cuenta. Por ejemplo, está la princesa Sapo. Hace una mezcla. Luego de eso, de ver todo lo explícito, ¿cierto? Hay que saber interpretar la información, que es otra cosa. Ustedes tienen que explicar cuál es el problema de este cuento, a qué responde, a qué situación, cómo llegan los protagonistas a esa situación y cómo lo resuelven, ¿cierto? Eso hay que saber explicarlo. ¿Por qué se consideran importantes las acciones para llegar al final del cuento? ¿Cómo se sentía Blancanieves al no tener televisión en la casa de los enanos, por ejemplo? Y también otras preguntas que tienen que hacerlos reflexionar, como por ejemplo, ¿qué te parece Blancanieves haya convencido a un enano para que le comprara televisión? ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Les pareció bien? ¿Les pareció mal? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Y obviamente hay preguntas que hacen hincapié al hilo conductor de la historia. ¿Creen que esta versión de Blancanieves y los 7 enanitos es gracioso? ¿Te hizo reír en algunas partes? ¿Por qué? Ahora quiero que también, y lo último es completar el esquema, que se basa en el retrato de los personajes, ¿cierto? ¿Cómo era Blancanieves? ¿Qué características tenía? ¿Cómo era la madrastra de Blancanieves? Ahí sale el ejemplo, que era ser fanática de la televisión, es mala y tonta a la vez, trata mal a Blancanieves porque le tiene envidia y tuvo la intención de matarla. ¿Cómo son los enanos y cómo es el príncipe? Ahora, ¿por qué es importante la descripción de los personajes? Porque esto le da atmósfera y ritmo a la narración. Cuando yo les dije que cuando uno entendía los personajes, ¿cierto? Uno podía entender más allá la historia. Entonces, hay que hacer este esquema. Y vamos a dar unos consejos de aprendizaje. Primero, los personajes son seres ficticios que participan en una narración. Estos realizan la acción del relato, ¿cierto? Y perciben sus efectos. A medida que la narración avanza, nosotros vamos obteniendo más información de ellos. Y acuérdense que nosotros entendimos las clases anteriores que habían personajes estáticos y personajes dinámicos que van cambiando a medida que va pasando la narración, ¿cierto? Aquí dice, se habla de lo que dicen de ellos y de los otros, incluyendo el narrador. Se opina de los personajes. ¿Cómo describimos a los personajes? Hay características explícitas, ¿cierto? Que uno las lee, y otras implícitas, que las puede deducir. Y así se va formando el retrato. Por ejemplo, dice, una característica explícita cuando se expresa directamente. La madrastra de Blancanieves era tan tonta como malvada. Yo la tengo visualmente, la encuentro que es tonta y malvada. Pero también puede ser implícita, cuando debemos relacionar los datos entregados sobre un personaje y hace una inferencia. Como por ejemplo, podemos inferir que la mamá de Blancanieves es una persona cariñosa porque, aunque su hija no nació como ella había pedido, ¿cierto? Le pareció genial de todas maneras. Pero eso no lo dice el texto, pero nosotros lo podemos inferir. Podemos inferir que ella era cariñosa. Consejo número 2. Dice así. Cuando las características de los personajes no aparecen en el relato, ¿ya? Es relevante considerar las acciones que realizan, de que se pueden orientar o conocer su personalidad, su carácter, su forma de ser, ¿cierto? Por ejemplo, en Blancanieves dice, a ese le convenció para que compraran un televisor de pantalla plana de 40 pulgadas
y su sonido estereofónico. Los enanos nunca habían querido tener uno, pero tanto insistió Blancanieves que el más chico de ellos los compró. Se infiere entonces que el personaje al cual se habla, en este caso, es uno de los enanos, ¿cierto? Porque no dice quién es, pero nosotros sabemos que está hablando de uno de los enanos. Que era fácil de convencer, ¿cierto? Puede ser que el efecto que le tiene a que el afecto que le tiene a Blancanieves hizo que, para no verla triste, él dijo, ya le voy a comprar el televisor, ¿cierto? Pero muestra más o menos cómo es la personalidad de ese enano, sin que diga cómo es. Por eso yo les digo que es importante la descripción de los personajes. Y para ir cerrando. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? A comprender un texto y a ver las claves que existen en el texto. Importantes. Descripción de personajes, ¿cierto? Conocer al autor. Conocer por qué se hizo este cuento. Porque si yo leo un cuento, tengo que irme al origen, al contexto. Estoy leyendo algo, ¿y quién lo habrá escrito? ¿Y por qué lo habrá escrito? ¿Y cómo integro estos personajes a mi vida cotidiana, esos aprendizajes, perdón, a mi vida cotidiana? Obviamente que si uno sabe leer, va a poder comprender todo lo que está alrededor. Y les tengo que hablar de esto, no se asusten. Dice, martes 30 de marzo, evaluación diagnóstica. No es con nota al libro. La evaluación diagnóstica va a ser acumulativa. ¿Por qué necesito que la hagan? Porque yo necesito saber cómo están en sus aprendizajes. ¿Eso qué quiere decir? Va a ser solamente de comprensión de lectora de diversos textos. Ustedes la realizan obviamente a conciencia, sentados, en calma, lo leen y todo, pero es nota acumulativa, la del martes 30 de marzo, ¿ya? Entonces, yo se las voy a dejar del 30 y toda la semana hasta que termine, del martes 30 hasta el viernes, ¿ya? Entonces ustedes la hacen con toda la calma del mundo, acuérdense que una vez que la empiezan a hacer, no la pueden dejar a medias, tienen que terminarla, ¿ya? La hacen y yo después la voy a habilitar para que ustedes vean en qué se equivocaron. Porque ¿de qué se trata esta prueba de diagnóstico? En que nosotros veamos en qué fallamos para poder activar esos aprendizajes que están como dormidos en ustedes, ¿de acuerdo? ¿Cuándo es prueba? Es el martes 6 de abril, que vamos a ver una evaluación muy cortita de mito y leyenda. Vamos a ver un mito, vamos a leer una leyenda y se van a hacer preguntas. Igual como las guías, ¿ya? Pero con alternativas. Y la última, que es Max y el microbio desconocido, que es la prueba del libro, que es el martes 14 de abril. ¿Ya? Ahí tienen 3 evaluaciones, una acumulativa y 2 que van directo al libro. ¿Alguna duda? ¿Las evaluaciones? ¿No? Ya. Y eso sería con... ¿Qué me dijo yo? Gustavo, ¿tú me dijiste yo? ¿No? ¿Qué me dijo? Ya. Eso sería como la clase del día de hoy. Próxima clase. Emilia, ¿me quieres decir algo? ¿Sí? Ya. Ya, Emi. Ahora sí. Ya. Voy a dejar de... Tengo dos preguntas. Dígame. Que si nos va a mandar el Power. Al tiro. Ya. Y segunda. ¿Tenemos que escribir todo o solamente la actividad y las tareas? La actividad, la pregunta y respuesta, ¿ya? Nada más. ¿Ya? Ya. Porque el Power es de ustedes, ¿ya? Si ustedes quieren imprimirlo y pegarlo en el cuaderno, es cosa de ustedes. ¿De qué les sirven los Power y les sirven las guías? Porque ustedes las pueden ocupar en las pruebas, ¿ya? Y de eso se trata, ¿ya? No, que ustedes apliquen lo aprendido en las evaluaciones, pueden tenerlo al lado, lo pueden tener al lado, ¿de acuerdo? Y cualquier duda me responden. Yo les voy a acordar de la evaluación diagnóstica para que las vayan haciendo y eso sería. Ya chicos, próxima clase cambiamos de tema. Nos vamos a los textos no literarios. ¿Ya? Así que por eso la idea es no acumular tantos objetivos de aprendizaje, sino hacerlos como mini pruebas cortitas. ¿Ya? Y no se me confundan. Nos vemos el martes. Que tengan una buena tarde,
cuídense y cualquier duda me escriben, ¿ya? No tengo problema. Los quiero. Chau, chau.